En esta oportunidad vamos a realizar el tema de identidades trigonométricas. ¿Qué es una identidad? Una identidad es una igualdad que contiene funciones trigonométricas. Vamos a empezar. Dentro de las identidades trigonométricas hay identidades fundamentales y son tres. Las pitagóricas, la primera, ¿sí? Como podemos ver, es una igualdad de expresiones que contienen funciones trigonométricas, ¿verdad? Mi primera identidad pitagórica fundamental: seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, ¿sí?, es igual a 1, ¿ya? Primera identidad fundamental, vuelvo a repetir, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1, ¿sí? No olvidemos eso. De la primera identidad fundamental que tenemos acá, tenemos otros dos, se pueden formar otras dos identidades, ¿sí? Únicamente despejando, ¿no? Si yo quisiera seno cuadrado del ángulo, aquí está, lo único que hacemos es la transposición de términos, ¿no? Que va a ser igual a 1, este coseno cuadrado pasa con menos coseno cuadrado del ángulo, ¿no? Y también, si necesito coseno cuadrado del ángulo será igual a 1, ¿no? Ahí está el 1, y este seno cuadrado del ángulo que está con positivo pasa con negativo. Entonces tenemos aquí otros dos, ¿no? Pero ¿viene de quién? Viene de nuestra primera identidad fundamental pitagórica. Segunda identidad fundamental pitagórica: secante cuadrado del ángulo menos tangente cuadrado del ángulo es igual a 1, ¿sí? Aquí es negativo, ¿no? De la misma manera, si yo quiero secante cuadrado del ángulo, ¿sí?, entonces tendré que es igual a 1, este que está con menos tangente pasa con más tangente cuadrado del ángulo, ¿sí? Y lo propio, si quiero tangente cuadrado, ¿ya? Este tangente cuadrado que está con negativo pasa al otro lado con positivo, por eso tengo aquí tangente cuadrado del ángulo, va a ser igual a ¿qué? Es como intercambiar términos, ¿verdad? Este que está con negativo se viene con positivo y este que está con positivo viene con negativo. Entonces tendré, ¿no?, tangente cuadrado del ángulo igual a secante cuadrado del ángulo menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos hasta acá dos identidades fundamentales pitagóricas. Tercero, otra pitagórica es cosecante cuadrado del ángulo menos cotangente cuadrado del ángulo es igual a 1. De la misma manera, ¿no? Si despejamos, cosecante cuadrado del ángulo es igual a 1, este menos pasa con más, entonces tengo más cotangente cuadrado del ángulo. Y si queremos cotangente cuadrado del ángulo, intercambiamos términos, ¿no? Eso se llama la transposición de términos. Entonces tendré que es igual a cosecante cuadrado del ángulo menos 1, ¿no? Esas tres son las fundamentales dentro de las pitagóricas. Y se dice que son pitagóricas porque son de grado 2. ¿Ya? Vamos a ver por cociente. La otra, ¿no? La otra de las identidades fundamentales son las de por cociente. Número 4, tangente del ángulo. Tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo, ¿no? Es otra identidad fundamental. Pero a partir de esto podemos tener otras dos subidentidades trigonométricas, lo vamos a nombrar, ¿no? Únicamente se obtiene despejando. Si yo quiero seno de acá, si quiero el seno, entonces seno del ángulo va a ser igual a ¿qué? A tangente del ángulo, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, por eso tenemos acá, ¿no? Seno del ángulo es igual a tangente del ángulo por coseno del ángulo, ¿no? Y también, si quiero coseno, este coseno que está dividiendo, ¿no? Observen acá, pasa a multiplicar y este tangente pasa a dividir, ¿no? Es como intercambiar acá, ¿no? Entonces tenemos coseno del ángulo es igual a seno del ángulo sobre tangente del ángulo, ¿no? Estos son subidentidades de esta identidad que tenemos.
¿no? Aquí tenemos otra, quinta identidad por cociente, ¿no? La función trigonométrica es cotangente. Cotangente del ángulo es igual a coseno sobre seno del ángulo, ¿no? Entre estas dos, si ustedes se fijan, ¿sí?, son muy parecidas, no solamente que las funciones están invertidas. Para la tangente, recuerden, seno sobre coseno del ángulo, y para la cotangente es igual a coseno sobre seno del ángulo. De la misma manera, tengo otras subidentidades, se obtiene únicamente despejando. Coseno del ángulo, ¿sí?, si ustedes observan, es igual a ¿qué? A cotangente, esto pasa a multiplicar, por eso tengo aquí cotangente del ángulo por seno del ángulo. Como también si necesito seno del ángulo, ¿sí?, lo intercambio, hago la transposición de términos, como está dividiendo, pasa a multiplicar y esto pasaría a dividir, ¿no? Entonces tengo que el seno del ángulo es igual a coseno del ángulo sobre cotangente del ángulo, ¿no? En las de cociente únicamente tenemos dos identidades fundamentales. Recíprocas, la última identidad fundamental, ¿no? Las recíprocas. Son tres, ¿no? Pueden observar acá. Primero, el seno del ángulo es igual a 1 sobre cosecante, ¿sí? Observen esto, el seno y cosecante. El seno es la función, cosecante sería la inversa de esta función, ¿no? Entonces, tal vez para recordar un poquito, para que sea más fácil, ¿sí? Entonces, seno del ángulo está definida por 1 sobre cosecante del ángulo. Y de aquí, si yo quisiera cosecante, lo intercambiamos también, ¿no? Cosecante sería igual a 1 sobre seno del ángulo. Séptima identidad. Para el coseno, coseno del ángulo es igual a 1 sobre su inversa del coseno, ¿no? Sabemos que su inversa del coseno es secante, entonces 1 sobre secante del ángulo, ¿no? O viceversa, si yo quiero secante, ¿sí?, secante del ángulo va a ser igual a 1 sobre coseno, ¿no? Esto está despejado, ¿no? Y finalmente tenemos para la tangente. Tangente del ángulo es igual a 1 sobre la inversa de la tangente, ¿no?, que es la cotangente, ¿no? Entonces 1 sobre cotangente del ángulo. Pero si necesitamos cotangente, cotangente del ángulo será igual a 1 sobre tangente del ángulo. Estas son las 8 identidades fundamentales para el desarrollo de posteriores ejercicios. Y en cada uno, como ustedes se han dado de cuenta, hay subidentidades que hemos formado.